esto que consideraban el dogma central de la biología, sin el cual pues todo se vendría abajo, de que la información está en el ADN, se traduce a ARN y se traslada a proteínas, cada gen da una proteína, se ha venido abajo por completo. La visión de los genes como entidades discretas, cada uno pasó de ser a un carácter a ser una proteína, también se ha venido abajo, porque datos recientes demuestran que la cosa no tiene nada que ver con eso. Esto es un artículo de Nature, de vez en cuando se les escapa algún gazapo. Es muy difícil publicar cosas que contradigan los convencionales, pero de vez en cuando alguna cosa se les escapa. Y lo que dice esto, textualmente, diversas modificaciones bioquímicas en el ADN y las histonas, las proteínas que empaquetan el ADN, como metilación del ADN, metilación de las histonas, acetilación y fosforilación, ocurren en respuesta al ambiente y modula la estructura de la cromatina. O sea que hay modificaciones de las proteínas que empaquetan al ADN sin cambios en el ADN que producen cambios en la expresión como respuesta al ambiente, como decía mi querido Juan Bautista. Pero hay más datos sobre la respuesta al ambiente. Entonces, el proyecto ENCODE, que es el proyecto de máxima resolución de estudio de la expresión del ADN, tengo aquí un resumen de lo que decían sus expertos, y dicen: los genes tienen muchas formas alternativas y un mismo gen puede dar lugar a proteínas distintas dependiendo de cómo se combinan las distintas regiones. Estas regiones del genoma analizado están muy interconectadas unas con otras, mientras que la idea que tenían hasta el momento los científicos era que los genes estaban claramente delimitados. En el genoma todo un conjunto de instrucciones dictan cómo son las características de los vivos, todo el genoma en conjunto. Los científicos no sabemos muy bien cómo leer estas instrucciones y qué regiones del genoma son las que realmente codifican esas instrucciones. La mayor parte del genoma tiene actividad, es decir, no está silencioso, lo que echa por tierra la idea de que una gran parte del ADN sería algo así como basura sin función alguna. Efectivamente, los genes no son nada, no tienen nada que ver con lo que nos han contado, sino que son fragmentos dispersos en los cromosomas que se combinan por un mecanismo que se llama splicing alternativo, condicionado por el ambiente en función de las condiciones ambientales de la célula, y se combinan de formas diferentes, de forma que una misma secuencia génica puede dar cientos de proteínas diferentes. Y para colmo hay retrogenes. Estas proteínas se puede, el ARN mezclado se puede retrotranscribir, o sea, mezclado como respuesta al ambiente, se puede retrotranscribir e insertarse en el genoma, de forma que hay muchos tipos de retrogenes generados por la combinación del ARN. O sea, otra forma de asumir e integrar en el genoma los cambios producidos por el ambiente. Y el interactoma, finalmente, las interacciones de proteínas, ADN y ARN son de una complejidad que los programas más complejos pueden abarcar. Se sienten incapaces porque además varía en cada célula, en cada momento y en cada circunstancia ambiental. Es decir, que si la información genética es el resultado de toda la interacción, de todo el genoma, como dicen los expertos, y está influida por el ambiente, y el ambiente es único en cada individuo, la unidad de información genética es el individuo. Esa cosa que decían vieja y desfasada. No hay un gen como unidad de información genética. Son parte de un proceso muy complejo que interacciona con una cantidad enorme de fenómenos: ADN, ARN, proteínas, ambiente. De hecho, desactivando el mismo gen en ratones knockout, el mismo gen produce fenotipos diferentes. Es decir, que lo de un gen no tiene una consecuencia directa de ninguna manera. Y esto es muy importante de cara a lo que vamos a ver por adelante cuando hablemos de la terapia génica, ingeniería genética y biotecnología. Porque lo que se ve es que es mentira que cambiando un gen se cambia algo, porque los genes de una forma independiente del conjunto del genoma y del ambiente del individuo no tienen nada más que decir. De hecho, así lo dice el Charles Tennessee en Science: los genes, piedra angular del desarrollo y funcionamiento de los organismos, no pueden explicar por sí solos qué hace la vaca a vacas y maíz al maíz. Los mismos genes se han manifestado en organismos tan diferentes como ratón y medusa. Es más, nuevos hallazgos de una variedad de investigadores han puesto en claro que es el exquisito control por el genoma de la actividad de cada gen y no los genes per se lo que importa.
sea, se les ha venido abajo por completo esta concepción de la realidad. ¿Pero qué pasa? Pues te vas a buscar Nature Genetics y sigue publicando variantes de este gen asociados con enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Vamos, que le pregunta a un minero por el gen. Siguen las revistas científicas más prestigiosas asociando un gen. Claro, cuando hay una enfermedad, el gen se estropea, pero no es causa, es consecuencia. No hay genes malos que produzcan enfermedades. Los genes son normales. Cuando estás en un ambiente, como estamos nosotros en las ciudades modernas, sometidas a radiaciones, a productos químicos, a conservantes, a aditivos, a colorantes, a transgénicos, a cosas que nos meten, pues claro, no sabemos las consecuencias que puede tener. Y efectivamente altera los genes, pero es la enfermedad la que altera los genes, no son los genes que están ahí muy malos, que han mutado al azar y son genes malos que producen enfermedades. Son consecuencias. Pues ellos siguen buscando a ver si consiguen patentar este gen para luego sacar dinero, para que los mineros les cambien el gen a los mineros. En vez de llevarse a la playa, pues, y claro, también te he puesto porque es la típica revista científica con su publicidad incluida. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar en materia. Cuando se aburran se van, ¿eh? Quiero decir que yo es que tengo mucho que decir y quizá sea un poco largo, pero quiero transmitir todo lo que quiero transmitir, ¿eh? Si ven que la cosa decae, pues sin hacer mucho ruido. Bacterias y virus, los enemigos invisibles. 19 de agosto de 2009. El ser humano vive rodeado de bacterias y virus. Las primeras, por lo menos, dice que su energía se utiliza para fabricar cosas, o sea que por lo menos le podemos sacar cosas. Los cazadores de virus son científicos que han logrado extirpar la viruela y han confirmado que el 20% de los cánceres, que lo veremos después, son causados por virus. Ustedes han oído hablar de epidemias de cáncer, aunque todavía no se ha descubierto ninguna vacuna para prevenir el virus del ébola, que el virus raro es. Sí. Bueno, vamos a ver. Como hablaba mi compañero antes, la visión de las bacterias antigua, se descubrió que aparecían en algún tipo de enfermedades, pero estas son las causantes. Entonces la visión del darwinismo, que dice que la naturaleza todo es competencia, pues, como dice el titular, son enemigos. Entonces hay que, el darwinismo dice que todo bicho viviente hay que matarlo. Está, pues, como un posible competidor, pues ustedes, cualquiera de ustedes son competidores míos. Según el darwinismo, entonces pues lógico, pues en cuanto pueda darles un porrazo. Bien. Entonces, lo que se ha visto es que las bacterias están en el mundo en unos números astronómicos. Hay cifras que no sé cómo la calcularon, fue un trabajo de chinos, y será muy a cascaborro, pero decía que había 10.000 millones de veces más bacterias en la Tierra que el número de estrellas calculados en el universo visible. Una cosa increíble. La biomasa de las bacterias es mayor que la biomasa vegetal terrestre. Están en los fondos marinos, en aguas termales, dentro de rocas, se alimentan de titanio, se alimentan de sustancias tóxicas, están en los organismos. Yo me acuerdo que hace años decía que los insectos, que el 80% de los insectos estaban infectados, que el 20% estaba hecho polvo, entonces. Porque las bacterias son fundamentales para la vida. En el organismo humano tenemos 10 veces más bacterias que células. 10 veces más bacterias que células en nuestro organismo. Y son fundamentales para producir vitaminas, para sintetizar sustancias que nuestro organismo no sintetiza. En la Tierra, dice que la cifra que había media era de 4 billones de bacterias por gramo de tierra en el suelo superficial de la Tierra. Y habla de que un sinfín de nichos purifican el agua, detoxifican sustancias peligrosas, reciclan los productos de desecho, restauran el dióxido de carbono al aire y hacen el nitrógeno de la atmósfera disponible para las plantas. Sin ellas, los continentes serían desiertos, albergando no más que líquenes y poca cosa. O sea, sin ellas la vida no sería posible. Y sin ellas nuestra vida tampoco sería posible. Están en todo el interior del organismo, no solamente en el intestino, sino en todos los tractos del organismo, y por fuera y por dentro ya veremos en cantidades asombrosas. Esto es muy interesante, esto es de